Hola a todos, hoy vamos a explicar brevemente el tema 8. El tema 8, como veréis en Fighty, se compone de dos documentos, esta presentación que vamos a resaltar los aspectos más relevantes y un capítulo que explica más detalladamente pues, lo que es el contenido de esta presentación. Vamos a ver los factores culturales del aprendizaje. Para ello vamos a tener en cuenta las dos líneas vinculadas al desarrollo. Esto lo habéis visto en el primer cuatrimestre en Psicología del Desarrollo, la controversia que existe entre la maduración biológica y la herencia cultural, cómo influye la genética, por un lado, y cómo influye la cultura, el ambiente y aspectos de aprendizaje. Ambos van a estar, vamos a tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestras prácticas educativas. En cuanto a prácticas educativas, lo que vamos a ver en este tema son esas tres prácticas que estáis viendo ahora: la escuela, la familia y los medios de comunicación. Las tres influyen de manera decisiva en el aprendizaje. Nosotros, lógicamente, nos centraremos en la escuela, que es vuestro contexto de trabajo, la escuela, y esas prácticas educativas pues, van a dar unas pautas educativas influenciadas también por la cultura, todo lo que rodea. Los ámbitos educativos, pues vamos a tener por un lado la educación familiar, qué normas y qué pautas dan los padres o los tutores legales a sus hijos, la escolarización, vuestro lugar de trabajo, la educación profesional, ya una formación para la vida laboral, ponerse a trabajar, y ya tenemos en cuenta la formación para adultos o animación sociocultural. Estos ámbitos educativos es donde se va a producir la educación. Lógicamente vamos a hablar de la escolarización, la escuela, pero cómo está relacionada también con la educación familiar. Bien, en el contexto de desarrollo vamos a retomar pues, el tema del constructivismo, donde nos decía que vamos a desarrollarnos teniendo en cuenta la teoría de Vygotsky, por un lado posibilitando la observación, es decir, el alumno observa a través de un tutor o guía, les va a guiar qué tiene que hacer. Y por otro lado, una vez que ha aprendido o adquirido a través de la observación o esa guía del tutor en esa zona de desarrollo próximo, va a intentar realizarlo de manera independiente, él solo, va a intentar replicarlo. Es así como entendemos el desarrollo. Las dimensiones internas de los contextos de desarrollo, vamos a hablar de este triángulo. Por un lado, la cultura, por otro lado, el mediador cultural, el profesor en este caso, y por otro lado, el aprendiz o el alumno. Está directamente relacionado. Lógicamente, el profesor, ese mediador cultural, es el creador de actividades para que el alumno, el aprendiz, adquiera una serie de conocimientos o contenidos, pero esto está muy determinado por la cultura. Por ejemplo, tenéis que pensar que no es lo mismo dar clases en educación primaria en un colegio en el que, y por poner un caso real, el 50% de las familias tienen un miembro en prisión o ha muerto por sobredosis, por el tipo de alumnado, el entorno en el que está esa escuela, que otro tipo de centro, que no tenga ese ambiente cultural. Esto va a influir directamente en cómo demos clases. Un profesor se tiene que adaptar, ese guía mediador cultural, a esos alumnos, a esos aprendices, en función de su cultura, el entorno cultural. Aquí tenéis una serie de vocabulario relacionado con las dimensiones sociales y los contextos del desarrollo, que vamos a saltar, y nos vamos directamente a este primer contexto, la familia. Familia como contexto de aprendizaje. La familia pues, va a tener una serie de funciones. Por un lado, cuidado y protección para que sus hijos tengan una vida digna, alimentación, una parte también emocional que vamos a ver, la vestimenta, bueno, cuidados básicos.
Por otra parte, la socialización le va a proporcionar una serie de valores sociales, y esto va a repercutir directamente en la escuela. Algo que pasa en casi todos los centros. Es fácil ver que en el patio puede haber un conflicto y una familia pues diga hay que hablar con los profesores, hay que pedirle explicaciones al alumno que te ha pegado, o le dé unas pautas o unas normas a su hijo vinculadas a ese problema conductual. Y otra familia diga, pues tú pégale más fuerte. Estas normas y valores que se aprenden en la familia van a repercutir directamente en la escuela, por ejemplo. Y por otro lado tenemos la integración de otros ámbitos e instituciones pues, que van a proporcionar apoyo y control, y la ayuda emocional que van a recibir, es decir, qué preocupados pueden estar los padres sobre sus hijos, su desarrollo emocional, si les pasa algo o no les pasa algo en la escuela, tanto académico como en las relaciones sociales con sus compañeros. Por tanto, vamos a hablar de 4 prácticas educativas familiares vinculadas a dos aspectos o 2 dimensiones. Por un lado, el control y exigencia, qué normas pone la familia, y por otro lado, el afecto y la comunicación, lo que nos da estos 4 estilos educativos. Por un lado, democrático, que sería el ideal, es decir, que hay un nivel alto de control y exigencias, ponen normas a sus hijos, y por otro lado, un nivel alto de afecto y comunicación. Hablaríamos de un nivel autoritario cuando el afecto y la comunicación es bajo, pero sí hay muchas normas, es decir, un estilo autoritario militar, hay muchas normas, pero sin afectividad, poco diálogo en la familia con sus hijos. En el lado opuesto estaría el aspecto o la dimensión permisiva, un estilo en el que los padres pues, le permiten todo a sus hijos. Hay mucho afecto, mucha comunicación, mucho diálogo, pero no hay ninguna norma, lo que quiera el niño. Y por último hablaríamos del estilo educativo indiferente, que no hay ni afecto ni comunicación, no hay normas tampoco, es decir, unos padres un poco que pasan de su hijo. Y según estos 4 estilos educativos, pues va a tener una repercusión luego también en la conducta de los niños en la escuela y cómo vamos a trabajar con ellos. Existen también unos aspectos o ideas que tienen los padres que van a influir directamente sobre la educación. Es decir, ¿qué opinan los padres sobre las causas de la conducta, el calendario evolutivo de cómo se desarrollan sus hijos, las expectativas que tienen sobre sus hijos, unas expectativas altas o unas expectativas muy bajas, cómo aprenden los niños o las estrategias educativas que puedan adoptar? Todas estas ideas que tengan los padres sobre educación van a afectar directamente a la relación de la familia con la escuela. Según todas estas ideas, pues vamos a hablar de 3 tipos de padres. Padres tradicionales, padres modernos y padres paradójicos que unas veces actúan como padres tradicionales y otras veces como padres modernos. Por tanto, la relación familia y escuela va a ser fundamental. Cada vez hay más trabajo y escuela de padres en los centros educativos. Hay más formación al profesorado sobre sinergia familia y escuela, que va a beneficiar directamente a la relación y, por tanto, al rendimiento de los niños. En estas relaciones familia-escuela pues habría que trabajar 2 aspectos. Por un lado, el conocimiento y el respeto mutuo. Hay que respetar esa diversidad. Los padres también tienen que respetar a los maestros y los profesores y viceversa. Y compartir criterios educativos. Por tanto, a veces a través de escuela de padres, reuniones que se hacen con las familias para explicarles sus criterios para que los acepten y se compartan, van a ser fundamentales. Nos vamos a otro aspecto que va a ser la influencia de los medios de comunicación. En cuanto a la influencia de los medios de comunicación, pues vamos a hablar sobre todo de la televisión, pero bueno, las nuevas tecnologías, los móviles, etcétera. Cada vez los niños están más tiempo pegados a estas tecnologías y afecta directamente a sus aprendizajes, ¿vale? Hay que diferenciar primero lo distinto que es aprender con una imagen y un texto. No tiene nada que ver. Una imagen es muy concreta,
hay una síntesis rápida, hay una inmediatez de esa información o esa idea que te quiere dar, está todo muy simplificado y es bastante intuitivo, a diferencia de un texto que hay que leer para sacar las ideas principales, que pueden ser más abstractas, tienes que hacer un análisis, una reflexión profunda de ese texto, según la complejidad, lógicamente, y en definitiva los textos son más complejos y exigen mayor capacidad racional a la hora de analizar el texto. Por tanto, aprender con una imagen o un medio audiovisual es mucho más sencillo y fácil que un texto. Tenéis aquí un listado de contenidos sobre la diversidad de este tipo de contenidos y que hay que trabajarlos todos y tenerlos en cuenta. Y por otro lado, en cuanto a la familia, habría que trabajar la necesidad de formar espectadores críticos. No todo vale lo que aparece en la televisión, y más ahora que estamos con las falsas noticias continuamente. Saber ser críticos, valorar qué es lo que se emite, valores y contravalores, y si esos contenidos son adecuados a la edad de los niños. Por tanto, la familia en relación a la televisión, y a veces la escuela tiene que formar en ello, a través de la escuela de padres, pues hay que seleccionar, analizar esos contenidos y definitivamente valorarlos. En cuanto a la escuela y la televisión, podemos hablar de que